Bueno, buenos días. Estamos transmitiendo de General Güemes. Hoy día es un día de mañana. Estamos en la semana de Pascua y también saludamos a todos los amigos, hermanos de la iglesia que nos ven, de la iglesia Getsemaní, que son locales acá en la ciudad de General Güemes, a los que nos ven fuera de la ciudad de General Güemes, a hermanos de Salta, a los hermanos de Puerto Madryn, amigos de Puerto Madryn, a la extensión de la familia Matar allá en Tierra del Fuego y bueno, a todos los que nos van a ver por YouTube. Dios les bendiga ricamente en este día. Estamos en una semana de Pascua y toda esta semana se festeja de diferentes maneras. La fiesta de Pascua es una fiesta meramente judía. Se podría decir que es una de las fiestas más importantes para el pueblo judío porque le va a recordar a ellos, van a conmemorar la liberación de la esclavitud cuando Israel estaba esclavo en la tierra de Egipto. Y para ellos es muy importante esto. Y ustedes se acordarán, y los que alguna vez han leído la palabra de Dios o la Biblia, acerca de las plagas de Egipto, la última plaga que era la más dura, la más terrible, donde mueren todos los primogénitos del faraón. Después de esta fiesta, después de esta plaga, mejor dicho, Dios le iba al pueblo judío, le iba a dejar como memoria la celebración de la Pascua. También tiene un sentido muy importante para nosotros los cristianos, porque en el mismo día que los judíos celebraban la fiesta esta de conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, en el mismo día Jesús, después de varios años, iba también a morir en la cruz en el día de la Pascua, mientras los judíos sacrificaban la Pascua. Así que para nosotros los cristianos tiene un sentido también sumamente importante porque va a dividir la historia de la humanidad en un antes y un después, en antes de Cristo y después de Cristo, y sobre todo por el hecho de que Jesucristo iba a dar su vida en la cruz del Calvario en redención, que significa en rescate o en el pago por nuestras vidas. Así que en ese contexto, vamos a hablar en esta mañana acerca de la Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? ¿Qué es lo que significa la Pascua para nosotros? En la Biblia hay una carta a los Corintios donde Pablo va a hablar acerca de lo que es la Pascua. Y lo va a hablar en un contexto no muy fácil, porque se había dado una situación, la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, tenía varios problemas, tenía varias virtudes también, pero tenía varios problemas. Y en este contexto de esta iglesia, en una situación difícil donde se suscita una inmoralidad sexual, tanto así que un joven vivía con la mujer del padre, o sea, con su madrastra, y en este contexto, Pablo va a hablar acerca de la Pascua. ¿Y qué tendrá que ver la Pascua en este contexto? Sin embargo, Pablo va a dejar en este contexto una enseñanza acerca de lo que es realmente la Pascua para los cristianos. Es importante, Pablo fue uno de los hijos de Dios más sobresalientes de la historia, y él nos va a describir lo que es la Pascua. La iglesia de Corinto tenía tantos hermanos que eran judíos, que conocían muy bien lo que era la Pascua, pero también tenían hermanos que no eran judíos, que eran gentiles, se los llamaba, que no sabían o que habrían escuchado alguna vez de oído lo que significaba la Pascua. Para los judíos era muy fácil entenderla, pero como judíos, pero para los cristianos, ¿qué es la Pascua realmente? Vamos a ir a la palabra de Dios y recuerden el contexto donde Pablo va a hablar de la Pascua, es un contexto donde la iglesia estaba pasando un momento muy difícil, es más, como le dije, un momento de inmoralidad sexual. Pablo le va a hablar acerca de la Pascua. Y vamos a hacerlo vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 5:6, únicamente 3 versículos. La palabra de Dios dice así. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En este contexto, Pablo le va a decir a la iglesia de Corintios que celebren la fiesta, primeramente que la Pascua, que es Cristo, para nosotros los cristianos, el que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado. Para nosotros, la Pascua que es Cristo ya fue sacrificada. Y tenemos que celebrar ahora, dice, la fiesta de los panes sin levadura, y explica qué sería para nosotros. Pero para entender mejor esto, tendremos que ver qué es realmente la Pascua para los judíos. Y de acá vamos nosotros a sacar qué es la Pascua realmente, lo que quiso decir el apóstol Pablo para nosotros. Esta historia se encuentra de lo que es la Pascua para los judíos en Éxodo 12. Yo se la voy a contar y podemos leer solo algunos versículos nada más, donde la palabra de Dios va a explicar lo que es la Pascua, o lo que Dios le dice a Moisés cómo debía celebrar la Pascua. La Pascua era una fiesta netamente judía y se debería celebrar de la siguiente manera. En Éxodo 12, del 1 al 28, cuenta la historia de todo el ritual de la Pascua. Le voy a contar el escenario más o menos que se daba dentro de la Pascua. El pueblo de Israel estaba esclavo por muchísimos años bajo el poder de los egipcios. El pueblo quería ser liberado. Para ser liberado, no sé si todos se acuerdan de la historia de las plagas. Y una de las últimas plagas que Dios manda al pueblo de Egipto para que libere al pueblo de Israel fue la plaga de la mortandad de los primogénitos, donde muere el hijo del faraón, mueren los primogénitos de todos los animales, y esa gran mortandad hace que el pueblo de los egipcios y el mismo faraón decida que se vaya todo el pueblo de Israel de sus ciudades. Para eso Dios iba a mandar un juicio durante esa noche, y les manda a los judíos que para que ellos no reciban esta mortandad, esta peste destructora para todo el pueblo egipcio, y los hebreos no reciban esta peste, le manda que pinten los dinteles de la casa. Muchos conocen esta historia, que pinten tanto la parte de arriba de la puerta, que es el dintel, y la parte de los costados con sangre. Y ahí le cuenta cómo tenían que hacer este ritual de la Pascua. Y el ritual de la Pascua es el siguiente. Dios le habla a Moisés y le dice que el día 10 de Nisan, que es el día 10 para nosotros sería abril y mayo, en este caso para nosotros sería abril, el día 10 de Nisan, el 10 iba a ser el mes de Nisan iba a ser el primer mes del año para los judíos. Era como nosotros decir enero. Pero para los judíos, ahora abril es el primer mes del año. El 14 de este primer mes del año para los judíos, el 10, de este primer mes del año para los judíos, el día 10, ellos debían separar un corderito. Cada familia debería separar un corderito, y ese corderito debería tener las siguientes características. Lo leemos en Éxodo 12, 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás, o sea, lo sacrificarás o lo degollarás. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados de vuestros pies,
vuestro bordón, que es como un palo, como que lleva Moisés, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces Dios le va a decir a Moisés que deberían el día 10 separar un corderito, y tenía que ser, esto tiene características sumamente importantes. El corderito no podía ser cazado en el campo, debía ser de ellos, debía ser algo que le pertenezca a ellos. Debería ser de un año, no tendría que tener ningún defecto. Ese corderito es símbolo de Cristo Jesús. La palabra de Dios, le dice Juan cuando venía, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo Cordero es el símbolo pascual, que los judíos lo festejaban simbólicamente con un cordero, realmente un animalito, pero era símbolo de lo que iba a venir, de la obra que iba a hacer Cristo en la cruz. Ese corderito debería ser guardado para los judíos del día 10 hasta el día 14. Y el día 14 de abril, para ellos también podría ser el 14 de Nisan, deberían sacrificarlo y comerlo esa noche. Después que sacrificaban este cordero y lo comían esa noche, no debían dejar nada, debían festejar esta Pascua para conmemoración de que ellos habían sido liberados del pueblo de Egipto. Pero juntamente con la conmemoración de esta Pascua, de la inmolación de este cordero, debían hacer algo más también, que es comer panes sin levadura. Y esto lo va a decir el mismo Éxodo, le va a decir Dios a Moisés cómo debían hacerlo. Y está en el capítulo 12, 15 de Éxodo. Y le dice así: 7 días comeréis panes sin levadura. Así, el primer día que no haya levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el eudo, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Capítulo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 por la tarde. 26. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Cuando le preguntaran a los judíos qué es lo que están haciendo a los padres, porque lo iban a festejar durante generaciones, los judíos les deberían responder a los hijos: vosotros, le deberían responder así: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Tenemos dos partes acá. Por una parte, donde se festeja la Pascua en sí, y seguida de la Pascua viene la fiesta de los panes sin levadura. Desde el día 10 hasta el 14 debería prepararse ese cordero pascual. Desde el 14 se lo comía, y desde el 14 hasta el 21 se debería festejar los panes sin levadura. Primero se sacrificaba el cordero, se festejaba la Pascua, y después 7 días seguidos de la Pascua se debería festejar los panes sin levadura. Serían 2 fiestas en un solo contexto. 2 presentaciones en una misma... 2 fiestas, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta pascual. Primero la fiesta pascual y después los panes sin levadura. Era una sola cosa, pero eran 2 rituales seguidos. Entonces, ahora quiero que volvamos de nuevo a Corintios. Si volvemos de nuevo a Corintios, vamos a entender un poco más por qué Pablo le va a decir a la iglesia de Corintio, en este contexto de inmoralidad sexual, que ellos deberían festejar como iglesia la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdense que primeramente había un contexto en la iglesia de Corintios donde un hijo vivía con la madrastra. La iglesia se conmociona y empieza a criticar, como hacemos nosotros siempre. Se empieza a mirar lo que pasó. Mirá, no me digas que sale con la mujer del padre. Y en vez de envanecerse, le dice Pablo: ustedes deberían haber estado arrepentidos, haber
¿Saben? Ni siquiera en las personas que no conocen a Dios, ni siquiera en los ateos, ni los agnósticos, de los que no creen en Dios, hacen eso. Ninguno vive con su madrastra, ninguno vive con la mujer, es algo pecaminoso. Crean o no crean en Dios, conozcan o no conozcan a Dios. Si te vas a la India, que nunca han escuchado de Dios, para ellos es inmoralidad sexual. Si te vas a la China, que nunca han escuchado de Dios y no tienen ni saben acerca de Jesucristo, ni acerca de nada de lo que es de Dios, saben que es inmoralidad sexual. Cualquier cultura donde uno vaya, el que el hijo viva con su madre es algo tremendamente aterrador y es como violar a un niño, como algo tremendamente desagradable. Es una inmoralidad grave. Y esto estaba pasando no en gente que era atea, no en gente que era agnóstica, no en gente que no tenía... Eran cristianos, eran gente realmente que sabía que lo malo, que sabían que había cosas malas que desagradaban a Dios, y eso era una cosa tremendamente grave. Dentro de la iglesia de Corintio, dentro de todos los problemas que había esta inmoralidad sexual. Y Pablo le va a decir, y le va a dar un ejemplo, imagínense ustedes con la Pascua. Le va a dar un ejemplo y va a explicar lo que es la Pascua. Y le va a decir que ellos deberían estar festejando ahora la Pascua, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y le va a decir así: primeramente, así como Israel festejaba el 14, sacrificaba el cordero, lo inmolaba, manchaba sus puertas para que el destructor no pase por sus casas y ellos sean librados de la muerte, así también Cristo un día murió en la cruz del Calvario, dio la vida por nosotros para limpiar nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino, al derramar su sangre en la cruz, quitó el pecado del mundo para todos aquellos que creen en él, en la obra que hizo Cristo. Para los gentiles, para los que no creen en Dios, es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para los que no creen en esa obra es una locura pensar que el Hijo de Dios se ha muerto, derrame su sangre en una cruz, se ha humillado, escupido, maltratado, gritándole: bájate de la cruz si eres hijo de Dios, bájate de la cruz si eres hijo de Dios, burlándose, como dice la misma palabra de Dios en más de 100 profecías, fue vituperado, fue insultado, fue ninguneado, fue escupido, le decían de todo a Jesús en la cruz. Pero en ese instante Jesús estaba haciendo una obra redentora, muriendo en cuenta de nuestros pecados, por todas nuestras maldades, como aquel corderito pascual que era sacrificado para los judíos en la Pascua, para que la destrucción no caiga sobre ellos, sino que pase de largo. Así Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, en lo que creen en Él, Dios los cubre, y la muerte, que es la separación de Dios para siempre, de la separación del hombre con Dios para siempre, que es la muerte eterna que se llama, si es que no creen en su Hijo Jesucristo, no les llegue. Y por otro lado tenían que, desde ese día que le dice Pablo, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. El Señor Jesucristo ya fue muerto en la cruz. Ahora, para nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que el Señor Jesucristo ya murió en la cruz. Ahora, ¿en qué tiempo estamos? Si ya Cristo murió en la cruz, estamos en los panes sin levadura. La iglesia está en el tiempo de los panes sin levadura. Cristo ya fue sacrificada y ahora la iglesia estamos viviendo, hasta que venga Jesucristo, el tiempo de los panes sin levadura. ¿Y qué significaba el tiempo de los panes sin levadura? Como leímos en Éxodo, que festejaban los judíos, ellos debían revisar en toda la casa que no haya nada leudo, que no haya nada que contaminase, que no haya ninguna cosa. Por 7 días deberían ellos cuidarse de no comer nada que esté contaminado, nada leudo. Y Pablo le va a decir ahora: celebren ustedes ahora, como hijos de Dios, como cristianos, este tiempo, que es el tiempo para nosotros. Ya murió Cristo hace más de 2000 años. Y desde ese 2000 años hasta que venga, estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Como hijos de Dios, todos los días tenemos que revisar nuestras vidas
examinarnos, como dice en otra parte en Corinto, examinarnos si hay algo leudo. La levadura tiene un poder que es algo que contamina todo lo que hay alrededor. Así como una levadura entra en la masa y contamina todo lo que hay alrededor, así la maldad, todas las cosas malas, como le dice la levadura de malicia, contamina todo. Nosotros tenemos que revisar siempre, todos los días, desde que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, desde ahí en adelante, revisar, porque estamos en este periodo, es de los panes sin levadura. No solamente hoy, que se festeja la Pascua, sino desde que murió Cristo hasta que venga, estamos en un periodo de continua limpieza, de continuo examinar que no haya nada leudo. Sin levadura, dice, ¿cómo sois? O sea, estando limpio, ¿cómo sois? Somos sin levadura, estamos obviamente limpios. Por eso le dice Pablo, en este tiempo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, de maldad. La malicia tiene algo que es una intención encubierta para hacer algo, para perjudicar a alguien o hacer algo malo. Y la maldad tiene un significado muy igual, es un acto dañino hacia nosotros y hacia el prójimo. Dice, ¿qué maldad que tiene esa persona? Y es cuando tiene un acto dañino, cuando genera un perjuicio, un daño hacia alguien. Intencionalmente, obviamente, intencionalmente. Entonces Pablo le va a decir, en este tiempo nosotros los cristianos ya tenemos que festejar como cristianos la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta en los panes donde, como hacían los judíos en la antigüedad, revisaban en sus casas, que es nuestra vida, que no haya nada leudo, nada que nos contamine y nos limpiemos cada día. Festejemos las Pascuas, ahora nosotros, con los panes, que son nuestro cuerpo, sin levadura, examinando que no haya nada de contaminación en nuestras vidas. Y eso es un trabajo del cristiano de cada día, hasta que venga el Señor Jesucristo, de ir examinando cuáles son las cosas que no están bien delante de Dios, cuáles son las cosas que nos perjudican, cuáles son las cosas que nos atrasan en la vida espiritual, cuáles son las cosas que nos separan de Dios, que son de todos los días, malos pensamientos. La palabra de Dios habla algo profundo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Significa sin una queja, sin una mancha, irreprensible delante de Dios. Espíritu, todo lo que tiene que ver con la mente, todo lo que tiene que ver con los pensamientos, malos pensamientos, pensamientos de todo lo que tenga que ver con el área mental, envidia, celos, contiendas, toda esa parte que tiene que ver con la parte mental, con lo que nosotros pensamos. Alma, todo lo que está relacionado con los sentimientos, toda la parte almática, lo que está relacionado con la parte que varía continuamente, que son sentimientos de amargura, sentimientos de depresión. Todas esas cosas, dice Dios, que lo tenemos que hacer un lado, apartarnos, limpiarnos en nuestro cuerpo, como la iglesia de Corintios acá, que tenían relaciones sexuales con la madrastra. Todo vuestro ser, tanto la mente, nuestra alma y nuestro cuerpo, debe ser guardado para Dios. Por eso dice, en este tiempo nosotros debemos festejar la fiesta de los panes sin levadura, examinándonos cada uno, cada día. Que Dios le bendiga.